Timoteo, en el capítulo 1. Qué bueno verles una vez más, mis hermanos. Los nuevos somos nosotros, hay muchas caras nuevas, qué bueno. Saludos, mis hermanos, desde el local de Bugalagrande, donde nos congregamos junto con mi esposa y mis niños. Cuando quieran ir a conocer, a visitar, son bienvenidos. Extenderles también la invitación, de pronto ya algunas saben, el campamento de mujeres que se está celebrando en noviembre, el primer puente festivo de noviembre, para las hermanas que se animen o quieran llevar a alguien más, alguna otra mujer, así no sea creyente. Lo importante es proclamar el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a 1 Timoteo, vamos a leer los primeros 11 versículos. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ti queremos darte toda gloria, honra, honor, alabanza. A ti queremos también exaltarte, rendirte culto, pero también encomendarnos a ti en este tiempo. Rogar que por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, hables a nuestros corazones, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas conforme a tu propósito, según tu palabra que es viva y eficaz, Señor, según tu gran bondad y misericordia, Señor, que podamos contemplarte a ti, Señor, por medio de la Escritura, que podamos considerarte a ti, que podamos conocerte un poco más, que podamos atesorarte, valorarte, Señor, por medio de tu palabra. Padre, queremos en esta mañana rogar tu guía, tu dirección, y oramos también por la disposición de cada uno de nosotros, que podamos nosotros considerarte a ti, considerar genuinamente tu palabra, y que hables a nuestras vidas, Señor, y que tu palabra lleve mucho fruto. A ti queremos orar, y todo lo hacemos mediante el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, el martes pasado estuvimos hablando un poco, hermanos, acerca de Timoteo y ciertas cosas bien importantes que podemos ver nosotros marcadas en la Escritura, y a manera de resumen muy breve, estábamos contextualizando cómo en el tiempo de la encomendación de Timoteo, el apóstol Pablo, la iglesia estaba teniendo una serie de dificultades, ¿no? Que, como lo vimos también, no son asuntos nuevos. Hermanos, las enseñanzas diferentes, las enseñanzas ajenas, que pueden ser muy parecidas a la Escritura, no son algo nuevo. El pueblo de Dios, y digo el pueblo de Dios no solamente la iglesia, sino en general también cuando hablamos de creyentes en el Antiguo Testamento, se ha enfrentado a lo largo de la historia con enseñanzas diferentes, ¿no? Con personas que han querido disminuir la palabra del Señor, que han querido aumentarle o han querido hacer cosas contrarias a los mandamientos del Señor. Y vimos entonces en el capítulo 3, ¿no?, la importancia
de ajustarnos, de amoldarnos a lo que la Escritura enseña, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que vimos un concepto muy sencillo acerca de la sana doctrina? ¿Recuerdan ustedes? Está básicamente compuesto por dos cosas, por decirlo de alguna forma, si pudiera decirse. La sana doctrina no se basa entonces solamente en una cantidad de cosas que yo sé, en muy intelectual que yo sea, yo puedo conocerme toda la Biblia, sino que la vivencia mía, la sujeción y mi obediencia a esas verdades bíblicas es lo que compone genuinamente la sana doctrina. Hermanos, no se trata de cuántas cosas yo sé en la Biblia, no se trata, como le escuché de algún hermano, no se trata de cuánta Biblia sabes, sino también de cuánta Biblia vives. Obviamente en el sentido de que también en la medida que yo vivo y crezco voy aprendiendo y me voy sometiendo más a esa verdad, ¿ya? A veces nosotros, y qué bueno cuando decimos y estamos hermanos en una iglesia que es de sana doctrina y defendemos las verdades de la palabra del Señor, pero difícilmente nos sometemos o no queremos. Muchos de los casos ni siquiera es porque no entendamos cosas, ¿no? Hay cosas en la Escritura que definitivamente son complicadas, pero el problema es que a veces no es que ni siquiera que sean complicadas, es que sencillamente nosotros no queremos. Ahora, en este tiempo, habían algunos, versículo 3, que estaban enseñando cosas diferentes. Pablo entonces le dice a Timoteo, vaya e impida, corríjales a ellos, que digan cosas que no se conforman con la doctrina verdadera, que enseñen diferente, porque en últimas, hermanos, una enseñanza que sea diferente a la verdadera es una enseñanza que falsa. Como dicen por ahí, una mentira, una verdad media, esa es una mentira completa, ¿no? Entonces algo que no se conforme a lo que el Señor dice, por muy espiritual que parezca, no es del Señor. Y tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque a veces nosotros identificamos fácilmente cosas de afuera, cosas grandes, cosas que uno dice, hombre, cómo la gente se va a tirar al piso, cómo la gente se va a revolcar, cómo la gente va a hacer cualquier cantidad de cosas. Y eso es lo evidente, pero a veces nuestro corazón nos engaña. A veces podemos nosotros no estar ajustados a lo que la Escritura dice. Y puede que no necesariamente conceptualmente, pero sí vivencialmente. Ahora, dice el versículo número 4 para continuar. Dice, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Ahora, en este versículo el apóstol Pablo introduce una característica de estas personas en particular, ¿no? Una conducta de estas personas, y es que en lugar de meditar o reflexionar genuinamente en la Escritura, ¿en qué se estaban deteniendo? ¿En qué estaba su atención? Como lo dice la Escritura, en fábulas y genealogías interminables. Ahora, aquí tengo que aclarar, por eso leí todo el versículo, porque seguramente lo que se refiere aquí de genealogías interminables es con respecto a la ley. Por eso más adelante en el versículo 8 el apóstol Pablo entra a dar una claridad acerca del correcto uso de la ley, ¿no? Pero estas personas entonces estaban dadas, entregadas a estudiar, y la idea acá de prestar atención no es solamente en el sentido de que, ay, es que yo me escuché una prédica y ya. No, ellos estaban dados a estudiar, a indagar, a detenerse en cosas que no deberían detenerse, a escuchar cosas que no deberían de escucharse, ¿no? Y hermanos, primera cosa que la Escritura vamos viendo aquí es la actitud del corazón de estos. Noten ustedes, ellos más fácil estaban dispuestos a prestar su atención, su interés, a inclinar su corazón a fábulas, a genealogías, a cuentos, antes que a la Escritura. Y eso, hermanos, no es muy lejos de la realidad de mucho del pueblo de Dios hoy en día. Hoy en día es más fácil usted ver montones de creyentes o que se dominan creyentes felices escuchando mensajes motivacionales, felices escuchando mensajes de la prosperidad, felices escuchando lo que quieren que se les diga, pero cuando la verdad de la palabra de Dios los confronta, entonces ahí ya como que la cosa cambia, ¿no? Ahí ya de pronto como que ya el mensaje deja de ser tan agradable, como que la cosa no cuadra, como que no gusta. Y saben, bueno, de aquí y aún, los versículos más adelante lo dicen, aquí empezamos a ver un problema, y no es en la Biblia, es un problema en el corazón. Mi hermano, es finalmente un problema doctrinal, bueno, esencialmente, porque alguien cuando genuinamente ha conocido al Señor, que tiene un deseo genuino de agradar al Señor, va a ser guiado por el Señor
por la Escritura y se va a dejar guiar de los hermanos. Alguien que en su corazón no está andando bien, posiblemente puede caer en cosas como estas. Y si ustedes leen justamente los versículos después, inclusive el versículo 7, muestra una determinación marcada, una intencionalidad en el asunto. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Uno de los problemas también que nosotros tenemos que tener sumo cuidado, y lo dice también el apóstol Pablo explícitamente en Romanos capítulo 7, es que nosotros tenemos una seria dificultad con nosotros mismos. Gracias al Señor, Satanás está vencido, igual no hay que bajar la guardia, ¿cierto?, en el sentido de la lucha espiritual, pero tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos. Justo el apóstol Pablo, creo que es más adelante esta carta, Tito le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? El cuidado que nosotros tenemos que ver. Ahora, ¿cuál es el problema con que alguien enseñe algo diferente? ¿Cuál sería la dificultad, no? Después de todo puede ser algo agradable, algo interesante, como los atenienses cuando el apóstol Pablo en el Areópago empezó a predicarles, y entonces, como era algo nuevo, prestaron atención. ¿Cuál es la consecuencia? Dice el mismo versículo 4, es el prestar atención a esto, el enseñar cosas que no se ajustan a la Escritura, acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, en primer lugar, algo que no se amolda a la Escritura va a empezar a causar problemas dentro del pueblo de Dios. Notemos, bueno, es que estoy asumiendo cosas que dije el martes, entonces quiero como que no perderme en los detalles. Miren, esto no estaba pasando por fuera, ¿no? En primera medida, en los primeros versículos leímos y él le está encargando a Timoteo que preste atención a las cosas que están pasando adentro, que algunos están enseñando. Esto no está pasando fuera, esto está pasando adentro. Y dentro de esas doctrinas diferentes se producen disputas o discusiones, y no sanas. Se producen discusiones intelectuales, no espirituales. Se producen, otra cosa, división. Y hay una versión en la Biblia de las Américas que dice que en ese versículo evitan el avance de la obra de Dios. Hermanos, cuando nosotros insistimos en perseverar en las verdades de la Escritura, en alinearnos a lo que Dios dice, es porque esto no es un asunto cualquiera, es un asunto de peso eterno. Miren, lo único que produce crecimiento en la vida del creyente, ¿qué es? ¿Qué es, mis hermanos? Aquí ustedes me ayudan. Una de las cosas que produce crecimiento en la vida del creyente, ¿qué es? ¿Qué produce verdaderos creyentes? Hablando de inconversos que no conocen al Señor, mis experiencias, mis motivaciones, el oír. ¿Qué cosa? Entonces, si se enseñan cosas diferentes, ¿qué va a producir que el pueblo de Dios permanezca o crezca en unidad, como el Señor lo ha establecido? La palabra del Señor. No mis buenas intenciones, no lo que a mí me parezca, no lo que yo crea que sea conveniente, no las mejores intenciones que no tenga. Y yo quiero también ir recalcando mucho el tema de la actitud del corazón en contraste con la realidad. Uno puede tener las mejores intenciones, hermanos, pero si uno no se amolda a la Escritura, estamos, no quiero usar la palabra, pero está la cosa maluca, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan qué le pasó a Usa? El viejo Usa tenía las mejores intenciones del mundo, ¿no? Estaban devolviendo el arca, pero de pronto él vio como que, uy, se va a caer el arca, y mandó la mano al arca para tenerla. ¿Y qué pasó? ¿Tenía mala intención Usa? No. Yo diría que de pronto hasta cualquiera le había echado mano, ¿cierto? ¿Cómo va a caer el arca del Señor? Hombre, la llevan ya de vuelta y se va a caer. Y el Señor, ¿qué dice? Cayó el viejo ahí. Se llamó aquel lugar Pérez Usa. Fíjense en ustedes, no se trata, hermanos, de lo que yo quiera. Mire, y eso, bueno, de pronto no lo alcancemos a ver, pero es que finalmente no se trata de nosotros, adelantándome un poco a ciertas conclusiones. Aquí no importa lo que yo piense, lo que yo diga, se trata es lo que el Señor determine por medio de su palabra. Entonces, mientras las Escrituras nos muestran
A lo largo de otros pasajes nosotros podemos ver Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otro pasaje en la Escritura dice que la palabra de Cristo mora en abundancia, que tenemos que crecer en amor, etcétera, etcétera. En la medida, hermanos, que el nivel bíblico de nosotros baja, empezamos a enfrascarnos en discusiones vanas y huecas. ¿No han notado ustedes eso? En la medida que el nivel escritural, en la medida que yo menos conozco la Escritura, en que menos me amoldo, más problema empiezo yo a poner, ¿no? Acá no pasa eso, eso pasa por allá en otro lado donde nosotros estamos. Pero en la medida que el conocimiento de la Escritura merma, todo comienza a molestar. Todo es malo, nada se ajusta, todos están mal, nadie tiene la verdad, yo soy el que estoy en lo correcto y todo está mal. ¿Por qué pasan esas cosas? Sencillo. Bueno, por lo menos una de las razones. Hay quienes no se amoldan a la sana doctrina, hay quienes no entienden y no conceptualmente. Vuelvo y digo, porque no se trata de cuántos saben, seguramente aquí hay muchos que saben mucho más que yo, definitivamente, pero no se trata de la cantidad de conocimiento, sino de la manera en cómo ese conocimiento es mi norma de vida, cómo yo someto mi voluntad y mi obediencia a lo que Dios dice. Quiero solamente ilustrar un ejemplo muy genéricamente. Escuché de ciertas asambleas en otro lado que si usted no entra con saco y corbata y traje de gala, usted no puede estar. Usted no puede estar entonces ni en la cena ni participar, usted no forma parte de esa iglesia. ¿Eso de dónde sale? Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña la Biblia sí enseña cómo el creyente debe vestirse, cómo debe portarse, pero eso no es bíblico. Hermanos, ¿y cuántas peleas no han habido a lo largo de siglos? No solamente ahora, a lo largo de siglos por temas como esos. Y parece chiste, pero es anécdota. Y eso es solo un ejemplo, imagínense de ahí para allá cualquier cosa. ¿Y a qué voy? Porque a veces nosotros vemos las enseñanzas de afuera como cosa terrible, ¿no? Es que hay iglesias que, hombre, ¿cómo van a robar a la gente así? ¿Cómo van a usar la palabra así? Pero a veces hay cosas pequeñas que el Señor nos está diciendo y nosotros simplemente no queremos. Y como lo decíamos, tenemos que ser humildes, mis hermanos, porque aquí todos estamos aprendiendo, no importa cuántos años llevamos en el Evangelio, no importa cuánto conocimiento tengamos todos. La teología se hace en conjunto, no se hace solitario, se hace en comunidad. El Señor por eso nos ha dejado la iglesia y bueno, otra cantidad de cosas, ¿no? Avanzando un poco entonces, para continuar, revisando un poco el contexto, hermanos, miren, para terminar una idea del versículo 3, ¿en qué contexto el creyente o en qué lugar el creyente debería ser, como lo vimos el martes, columna y baluarte de la verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿En qué contexto? ¿En qué escenario? En toda área de su vida. Nosotros tenemos que tener convicciones firmes, claras, bíblicas, y si estamos equivocados en algo, hermanos, tenemos que ser humildes para reconocer, hombre, vamos a revisar si esto está mal y ajustémoslo. Pero llevándolo un poco más directo, miren, el apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo, a partir de ahora su encargo es recorrer el mundo entero y corregir todo lo que las iglesias tienen mal. ¿Hacia dónde lo apunta él? Hacia un punto específico. O sea, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Llevándolo de pronto, yo no tengo por qué salir y recorrer las iglesias de Colombia pretendiendo, si tuviera la razón, corregir cosas. No, el Señor lo ha llamado a usted en la iglesia que lo puso a usted, con el propósito específico que lo haya puesto usted, con el llamado que Dios le haya hecho a usted, sabiendo usted y el Señor a qué lo llamó, pero a ser de beneficio, de provecho, de utilidad, de crecimiento en donde el Señor lo puso a usted. Yo no voy a venir aquí, hermanos, créanme, a decir, es que esto está mal, está mal, está mal. No, pues hombre, yo estoy de visita, eso le corresponde a los hermanos, ¿cierto? Que es justamente lo que el apóstol le dice, para que no enseñen. Ahora, en medio de todas estas situaciones que se estaban viendo allí, en medio de estas falsas enseñanzas, en medio de estas dificultades doctrinales, especulaciones, mal uso de la ley, discusiones inútiles, genealogías interminables, debates que finalmente ¿qué producen? Miren, la falsa doctrina, la doctrina diferente, produce totalmente lo contrario. A tal punto, bueno,
de pronto la Reina Valera expresa, la Biblia de las Américas expresa un poco más explícitamente la idea. Estas cosas entorpecen el avance de la obra de Dios. Imagínense ustedes, si nosotros nos enfrascamos en discusiones que finalmente no van a producir nada bueno y nosotros nos quedamos allí, ¿cómo vamos a avanzar? ¿De qué manera vamos a avanzar? Vamos a avanzar. ¿Cómo vamos a ser edificados? No, yo veo ahí los hermanos una tropeleadera, la más berraca toda hora peleando, que es que usted tiene que usar camisa manga larga, estoy poniendo ejemplo, una camisa manga larga o camisa manga... Hermanos, no vamos a avanzar. Ahora, ya el Señor allá le irá mostrando por medio de la Escritura qué cosa de pronto haya que cambiar, porque el que muestra es el Señor. Pero vuelvo y digo, vamos a seguir mirando el tema de la inclinación. Ahora, versículo 5. Esto que el Pablo le está diciendo aquí a Timoteo no es algo opcional. Yo también quiero ir marcando eso. No es algo que él, si usted quiere, si le nace, si lo siente. No. Inclusive lo ratifica en el versículo número 5. Dice, pues el propósito de qué cosa? De este mandamiento. Miren, esto me voló un poquito la mente, ¿no? Me puso un poco de mente porque esto es un mandamiento compuesto, ¿no? No es un mandamiento, ¿no? Dice, por una parte, que estos no enseñen y por otra parte, que no presten atención a estas cosas. Ahora, hay cosas, hermanos, que pueden ser complejas de entender, pueden ser difíciles de comprender, pero santos de Dios, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Lo que Dios dijo es lo que Dios dijo. Así a mí me guste, así a mí no me guste, así a mí me pese, así a mí no me pese. Lo que Dios dijo fue lo que Dios quiso decir y lo que quiso dejar. Así le duela al que le duela. No quiero ser grosero, pero finalmente vuelvo y digo, no se trata de nosotros, sino de honrar a Dios y lo que Dios dice por medio de su palabra. Nosotros no tenemos motivo alguno para sacar excusas, para aferrarnos, atornillarnos a ideas que puedan estar equivocadas, podamos estar descuadrados, ¿está bien? Y quiero ir introduciendo otra pregunta. Creo que ya la había hecho. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Veo como callado. ¿Es la Biblia la palabra de Dios, hermanos? Eso, ayúdenme. ¿Prima en su vida lo que Dios dice? ¿O lo que usted cree? ¿O lo que piensa? ¿O en lo que ha sido formado? ¿O en lo que la tradición, aunque no sea malo, le ha enseñado? No quiero aquí calentarme la plaza, pero quiero solamente dejar, ¿cierto?, como un mensaje que de alguna manera nos haga reflexionar, porque hermanos, miren, nosotros decimos, la Biblia es la palabra de Dios, como decimos, amén, ¿no? Y que la palabra de Dios es inspirada, amén, y hermano, hay que dejar la murmuración. ¿De qué? Como que ya no nos... Es un ejemplo, no estoy acusándolos de nada, no, hermano vino ahí está, mejor dicho, no. Miren, nosotros, hermanos, tenemos una dificultad y en general eso somos nosotros, somos personas, somos difíciles, tenemos situaciones particulares. Pero cuando nosotros decimos con tanta vehemencia que creemos que la palabra de Dios es verdad, que comprende toda la verdad, ¿qué pasa entonces cuando Dios nos confronta con algo? ¿Cuál es la actitud suya y mía? No tienen que responder. Cuando el Señor, ¿es verdaderamente la Biblia su norma de conducta? O sea, ¿es verdaderamente eso que usted dice creer lo que usted está viviendo? Porque lo que dice aquí, versículo 7, es que unos tenían un corazón incorrecto, motivaciones incorrectas, y lo que no querían era aparentar que sabían, pero ni siquiera tenían idea de lo que hablaban, pero sí querían ser reconocidos como si supieran. ¿Sí me hago entender? Sí, de pronto soy claro, es un poco... Pero la idea es esa, no acumular cualquier cantidad de conocimientos. Mire, el Señor ha demarcado un punto específico para los asuntos doctrinales y para este mandamiento, que es alinearse correctamente con lo que Dios dice
y ayudar para que otros también se alineen. ¿Cuál es el? Dice, pues el propósito de este mandamiento compuesto, el propósito, la meta, el fin a donde Dios quiere apuntar es preservar la doctrina. En lugar de dedicar tiempo a inútiles especulaciones, a mitos, a peleas vanas, a genealogías, el mandamiento, el objetivo, lo que Dios busca es que se produzca amor. Amor nacido de un corazón limpio, nacido de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Saben, hermanos? ¿Ustedes saben cuál es el fin de la teología, de la doctrina y de conocer? No es que yo tenga un título que me diga que yo soy el teólogo más berraco y que soy, mejor dicho, el teólogo del siglo XXI, y ahí está. Ese no es el fin. Ese no es el propósito, tampoco menospreciar a los hermanos. ¿Saben cuál es el propósito? El amor. ¿Cómo es el amor sincero bíblico? Bueno, es el que está en la Biblia, por algo lo dice la Escritura, ¿no? El propósito a donde Dios quiere llegar es a un amor nacido con las características que se describen aquí. Ese es el objetivo, ¿no? Y hoy en día, con tanto teólogo de internet, ¿no? Que muchos ni iglesia tienen, que procuran cualquier cantidad de cosas, se ha tergiversado la idea de lo que es verdaderamente el estudio, el propósito de Dios con su palabra muchas veces. Muchas veces ustedes ven en redes sociales y es el debate de tal cosa, y este le cayó la boca a este, y este le cayó, y este le ganó a este, y que este cristiano. Ese es el propósito de Dios. De verdad, yo creo que el propósito de Dios de yo conocer la Biblia es yo callarle la boca a alguien. Ese no es el propósito. Ni tampoco el propósito de Dios es que como yo sé tanto que es que, mejor dicho, yo soy una enciclopedia andante, entonces levito, no camino, sino levito. El hermano Jorge decía, parecen vacas sagradas, ¿no? Ese no es el propósito de la teología. Primero, recordemos, podemos saber mucho de Biblia, pero si no vivimos, estamos bien descachados. Segundo, el propósito por el cual el apóstol Pablo le encarga a Timoteo que organice estos asuntos es para el amor. Ahora, el hecho, hermanos, también, y es importante también aclarar esto, el hecho de que alguien, independientemente del que sea, venga y de mala manera diga la verdad, eso no deja de ser verdad. O sea, puede venir alguien y, mejor dicho, de la manera más altanera, más orgullosa, venir y decir la verdad de Dios, eso no deja de ser verdad. No es la manera de decirlo, pero no deja de ser la verdad. Pero puede venir alguien con palabras muy bonitas, dulces, amorosas, comprensivas, y dice algo que no es conforme a la verdad, no por eso lo convierte en verdad. ¿Sí me hago entender? Miren, nosotros y particularmente los vallecaucanos, yo creo, somos bien sensibles. A nosotros nos gusta que nos digan las cosas. De pronto en otros contextos nacionales, de pronto sí la cosa es diferente y no se toma tan mal. Pero particularmente nosotros los vallecaucanos somos bien delicados, ¿no? Si a nosotros nos dicen algo, de una lo tomamos personal. Y no debe ser así. Acuérdense lo que vimos en el versículo 3, tenemos que ser humildes para recibir corrección. ¿Qué tal que llegue un Timoteo y nos corrija de algo? ¿No? De algo que de pronto no estamos como andando como tan bien, como que la cosa no va tan bien. Hermanos, la verdad es la verdad, ¿sí? El saber de la Escritura no hace necesariamente que estemos ejercitados en ella. Cuando la Escritura manda, por ejemplo, a que tenemos que cambiar cosas, a dejar de prestar atención a ciertas cosas, dejando de lado estas cosas, es importante resaltar que esto es un mandamiento que hay que cumplir. Y si la Escritura dice que no presten atención a estas cosas, por un lado dice dejen de hacerlo, pero implícitamente hay algo importante. No quiere decir entonces dejo de escuchar lo que no tengo que escuchar y me quedo así, no. Es un cambio. Yo quiero como hacerme entender de pronto de la mejor manera. Miren, el Señor no está diciendo que dejen de escuchar cosas y de parar bolas donde no tienen que pararlos, pero en cambio es una forma, una actitud diferente o de reemplazar, ¿no? No es que yo dejo de prestar atención a cosas, no es que yo dejo lo que tengo que dejar y me quedo así. No, en lugar a eso la actitud debe ser dejarlo, pero avanzar hacia lo verdadero. ¿Sí me hago entender?
Es decir, hermanos, hay que dejar lo que hay que dejar y hay que aferrarnos a la Escritura porque hay un mandamiento que cumplir. O sea, si yo dejo las falsas enseñanzas o dejo cosas que tengo que dejar, pero me quedo ahí, ¿cómo voy a cumplir el mandamiento que el Señor me ha dado? Hay una parte ahí activa, implícita que hay que tener en cuenta. Hay que dejar de hacer esto, pero el Señor no se queda como que, no, bueno, ya por lo menos no escucha por allá, qué sé yo, a Cash Luna, no sé. Al menos, ¿no? ¿Y qué está escuchando? ¿De qué está llenando su mente? ¿De qué manera está creciendo usted en el conocimiento del Señor? Eso es un ejemplo un poco claro, ¿no? Pero hay varias cosas también ahí. La meta, hermanos, en ese sentido activo es que nosotros seamos diligentes en conocer la Escritura. Y cuando hablemos de sana doctrina, quiero que asumamos las dos cosas que la componen, ¿no? El conocerla y el vivirla. De ahora en adelante, cuando usted escucha sana doctrina, sí, el conocerla y el vivirla, para que no digamos como que, ay, no, sí, yo me la sé, pero me emborracho por ahí los fines de semana. Pero tengo la sana doctrina, ¿no? Yo, mejor dicho, el Señor murió y es por gracia, por medio de la fe, la salvación. Eso no sirve, hermanos. Por algo el testimonio impacta tanto. La Escritura dice, teniendo alrededor tan grande nube de testigos. Estoy tomando un pasaje aparte, pero que viene a colación por lo que estamos hablando. La meta, mis hermanos, entonces es el amor. Pero un amor, ¿qué amor sería ese? Por lo que hemos visto, por lo menos un amor bíblico, ¿no? No un amor, no un sentimentalismo, no un emocionalismo. No es solo tener información correcta, sino que además la sana doctrina produce una transformación real. Miren, y otra cosa también es que nosotros a veces, no acá, yo estoy hablando de las experiencias por allá donde estoy. Nosotros tenemos también una idea bien equivocada de lo que es el amor. No, es que en esa iglesia no hay amor porque es que no me saludan. Es que en esa iglesia no hay amor porque es que no me llaman. Si ustedes notan, lo que nosotros decimos o a veces entendemos por amor es una perspectiva sumamente egoísta. Porque entonces ya no se trata de lo que Dios dice, sino de la manera en cómo son conmigo. Es que como no me llaman, no hay amor. Es que como no me saludaron, no hay amor. Es que como no hay amor. ¿Le suena familiar? Miren, la idea del amor es una cosa totalmente diferente. O sea, ni Cristo mismo dijo eso, ¿no? Yo no me imagino al Señor, bueno, y Él no lo dijo, obviamente. No, es que este no me saludó, entonces no me ama, no hay amor, hace falta amor. No, hermanos, también hay que ajustar nuestros conceptos y lo que tenemos que ajustar conforme a lo que la Escritura dice. Ahora, dice que entonces el propósito de este mandamiento es el amor nacido, fruto, resultado, consecuencia de... ¿Qué cosa? Corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Estos tres puntos no se nos definen a nivel en definición textual, pero sí los relaciona con algo. Hermanos, ¿puede una persona tener amor dejando de lado la doctrina bíblica? ¿Puede tener amor? Seguramente tendrá algo, seguramente. Habrá afecto natural, ¿no? Afecto fraternal, habrá cualquier diferente emoción, pero si yo no conozco la Escritura, ¿cómo voy a tener yo el amor bíblico? ¿No? ¿Cómo conocemos nosotros el amor? Hablamos del amor y que Dios es amor, ¿cierto? Pero ¿cómo no conocemos nosotros el amor? Aún el ejemplo más grande de amor lo vemos en la Biblia, la entrega de Cristo. Juan 3:16, el versículo muy conocido, ¿no? ¿Puede una persona tener su corazón limpio o puro, como la expresión del versículo lo dice, sin la sana doctrina? No puede. ¿Podrá tener una buena conciencia o estar alineado de una manera correcta con Dios sin la doctrina bíblica? Usted se puede sentir bien, usted se puede sentir cómodo, usted puede sentirse súper espiritual, que suda agua bendita. Usted puede sentirse, mejor dicho, que levita, que no camina. Y puede estar más equivocado que cualquiera, ¿no? Porque nosotros también, otro de los problemas es que nosotros somos bastante emocionalistas. Oiga, a nosotros nos tocan la emoción y mientras nos sintamos como que bien, como que cómodos, como que emocionados, ahí es. Eso no define su vida espiritual. Eso tampoco define si usted está correctamente en la sana doctrina.
Y hay creyentes que viven años sintiéndose bien en pecado. Y usted los dice, ¿y cuál es la respuesta? Yo tengo paz. El Señor conoce. El Señor conoce que sos un sinvergüenza. Esa es la clásica, ¿no? No, el Señor conoce. Yo oro al Señor y yo tengo paz. ¿Y quién te dice a ti que lo que produce paz explícitamente es del Señor? Yo veo a Cristo bastante turbado en medio de Getsemaní orando y no rogándole al Señor, y después fue fortalecido. Pero nosotros relacionamos mucho la vida espiritual, doctrinal y cualquier cantidad de cosas con nuestra vida emocional. ¿Por qué traigo a colación el tema? Porque bueno, ahí dice que el amor, que el producto del mandamiento, lo que produce es un amor verdadero, sincero, genuino, de buena conciencia, alineado con qué cosa. ¿Con qué cosa está alineado todo lo que hemos dicho, mis hermanos? Con la fe no fingida. Pero ¿con qué otra cosa está alineado esos 3 puntos que leímos? Con una correcta doctrina. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Así es. Miren, hay un pasaje y la Biblia, hermanos, la Biblia no habla de todo, pero sí habla de todo. O sea, en la Biblia vamos a encontrar respuesta para todo. El problema nunca va a ser la escritura, créanme. Como decía cierto predicador por ahí, leyendo la Biblia encontré muchos errores, todos ellos en mí. En la Biblia, hermanos, vamos a encontrar instrucción para todo. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo conoce usted la voluntad de Dios? Es que yo estoy sintiendo como un fuego, como siento, como que es por acá y es que... No quiero ser grosero, pero... ¿Qué importa cómo te sientas, si te sientas bonito? No, la voluntad del Señor a veces es difícil. A veces puede ser complicada. Cristo mismo no dijo, los hermanos lo compartieron, el que no toma su cruz, oye, ¿y qué cruz de cargar es buena? No, esa es la voluntad de Dios porque es que se me dieron todas las cosas. Rara forma de tomar decisiones, ¿cierto? Porque tampoco es por circunstancias la voluntad de Dios. Puede que las circunstancias ayuden, no quiero meterme en las decisiones de nadie, solamente un punto de partida de cómo nosotros a veces tomamos decisiones de la manera que no es y cómo nos comportamos. Si mi hermano me ayuda ahí para proyectar rápidamente, Salmos 19, 7 al 9, una de las características de la Escritura es que es perfecta, es que la Escritura es la palabra del Señor, ¿no? Y si usted de pronto simpatiza con el Señor, con el mensaje de salvación, si usted le agrada la palabra del Señor, pero si usted no conoce a Cristo, si no se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesucristo, igual está en condenación. ¿O no, mis hermanos? No se trata, miren, Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿será qué? Consecuencia, salvo. ¿Cierto, mis hermanos? ¿O no es cierto? Miren, la siguiente comparación. Jesucristo es como una puerta. ¿A usted qué le sirve ver la puerta y que le parezca bonita? ¿A usted qué le sirve ir y acariciar la puerta? ¿De qué le sirve hacerse al ladito de la puerta? ¿Cuál es la instrucción? Hombre, si usted no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted está en la puerta, pero usted no ha entrado. No pretenda entonces que cuando el Señor lo llame a rendir cuentas, usted esté afuera y pretenda que estuviera adentro, porque no es así. Miren, la salvación también por eso es tan importante explicarla a la luz de lo que Dios dice, no a la luz de lo que yo creo ni lo que yo siento, sino conforme a lo que el Señor dice. La ley de Jehová, versículo 7 de Salmo 19, es perfecta. ¿Qué produce? Convierte el alma. Miren, la sana doctrina, y tengo que decirlo, la sana doctrina no es un pedacito de cosas. El mismo pasaje más adelante nos muestra otra cosa. La sana doctrina, ¿desde dónde va hasta dónde va? ¿Ustedes qué piensan? Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis, capítulo 22, versículo 23, 25, hasta el último. Lo que es sana doctrina, hermanos, es todo completo. Y mire, justamente si ustedes ven lo que leímos, ¿cómo, mi hermano? 22, 21. Apocalipsis 22, 21. Si ustedes ven, el apóstol Pablo está tratando temas de la ley y le introduce cosas en el versículo 11 y el versículo 10. La sana doctrina no es solamente el Nuevo Testamento, ¿no? Porque algunos también desechan como el Antiguo por las razones que sea.
Pablo entonces manda a Timoteo a que nos enseñe diferente, porque eso no va a producir un amor verdadero. ¿Qué produce la falsa doctrina, la doctrina diferente? Hermano, eso no produce más que males, divisiones, peleas, discusiones, no hay edificación, no hay crecimiento en la iglesia. ¿Y saben qué es lo más terrible? Producirá también una falsa idea de madurez y lo otro, falsos cristianos. Y de eso sí que abundan, oiga. Hay gente, y me he topado con personas una vez con una familia de otra denominación. 16 años yendo a la iglesia, bautizados, sirviendo, haciendo cualquier cantidad de cosas y no conocían al Señor. Qué tragedia. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque no son expuestos, porque no conocen la sana doctrina. Y están en un lugar donde tal vez no se enseña la sana doctrina. También habrá otros casos, 80 años en el Señor y usted los ve y parecen recién convertidos. No hay un crecimiento. Pero muchas veces no. El problema no es la palabra del Señor. El problema somos nosotros, que no queremos. Ese es el problema, así de sencillo. El crecimiento espiritual, el crecimiento verdadero, como lo dice el versículo número 6, es producto únicamente, versículo número 5, perdón, es producto únicamente de la sana doctrina. Ahora, el versículo 6 continúa diciéndonos la idea que ya venimos tratando desde el 4. De las cuales cosas, ¿de qué cosas? De las cuales cosas se desviaron, desviándose algunos, se apartaron a la palabrería. ¿De qué cosas se desviaron? Se desviaron de la sana doctrina. ¿De qué otras cosas se desviaron? Ya no tenían estos un corazón limpio, ya no tenían una limpia conciencia. Miren, es que todo eso es como un proceso en cascada, ¿no? Imaginémoslo así, para explicarlo. Miren, en la medida en que yo me alejo de la sana doctrina, en la medida en que yo no vivo la sana doctrina, en esa misma medida voy a empezar de para atrás, mi corazón ya no va a ser puro, mi conciencia va a empezar de para atrás y mi fe ya no va a ser algo vivencial, va a ser algo más bien hipócrita. ¿No notan ustedes en la medida en que alguien más se aleja de la Escritura, más comienza a endurecerse su conciencia, más se endurece su corazón? Y su fe ya no de pronto es una fe genuina, no que no sea salvo, pero de pronto ya se vuelve en algo ritualista. Y aquí estos se desviaron por tener una doctrina diferente. ¿Pero dónde radicó eso? En la actitud de su corazón. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la actitud de nuestro corazón. Demasiado. Puede que no sean cosas herejes, evidentemente grandes, pero otro punto también importante, miren, resaltando la actitud del corazón. ¿A estos quién los engañó? Hasta aquí no se ha nombrado una sola vez a Satanás. Se nombra en otras situaciones, no hay que, ¿cierto? Las falsas doctrinas demoníacas, capítulo 4, falsos maestros, capítulo 4. Pero ¿cómo se desviaron estos? Hermanos, ellos se desviaron solitos. Miren el riesgo. A ellos nadie los empujó. Vea, el apóstol Pablo no dijo, vea, pilas que estos los están. No, a ellos nadie los empujó. Ellos solitos se tiraron. Nadie. Miren ustedes, yo creo que eso es un llamado también bien importante para nosotros como creyentes, porque nosotros podemos estar siendo desviados por la actitud de nuestro corazón. A ellos nadie los arrastró, a ellos nadie les vino con ideas nuevas. Ellos mismos de su propio corazón, queriendo ser maestros, queriendo aparentar, queriendo obtener un título, posición, lugar, lo que sea, ellos mismos se desviaron. Ahora, la expresión acá, o la idea de desviarse es similar a la idea de, bueno, otra idea en general del pecado, es errar en el blanco. Es desviarse, es salirse del camino. Es decir, Dios ha puesto una meta, ¿no? Un objetivo, como leímos el mandamiento. Pero de pronto estos ya cuando, poniendo el ejemplo de esa forma, tirar, no le dieron donde era, sino que erraron en el blanco. Estos se han desviado, se han salido por donde no tenían que salirse y empezaron con cosas diferentes que no tenían que enseñar. En la medida que
Se abandona la verdadera enseñanza del Evangelio, en esa misma medida más discusiones necias y sin sentido comienzan a surgir. Miren, cuando hay situaciones como estas, y particularmente el apóstol Pablo también le dice eso a Timoteo, el problema no es que solamente yo me desvío, ¿no? Eso es como en los accidentes. El problema no, ¿qué dice uno cuando un pelado por ahí, una moto todo aletoso, como decimos nosotros, pasa por ahí? El problema no es que mata, el problema es que mata a otro. Pues hermanos, en la doctrina el problema no es que yo me desvíe, el problema es que yo arrastro a otros. Miren el daño, miren, la sana doctrina y el Señor ha dicho en la palabra, ¿no? El Señor quiere la unidad. Bueno, el Señor demanda la unidad, demanda el crecimiento, demanda una cantidad de cosas. Cuando la cosa se desvía, el problema es que yo empiezo a arrastrar gente, ¿no? El problema entonces es que ya mi punto de vista comienzo de pronto entonces a contaminar a otros. Comienzo yo entonces a hacer, miren ustedes, el daño, el no entender por lo menos principios básicos y fundamentales de ciertas cosas, ¿no? Y yo, bueno, ustedes saben que, si algunos se acuerdan, yo siempre he hablado mucho acerca de la unidad. De pronto algunos hermanos de la vieja guardia se acuerdan. Hermanos, nos falta entender que es que esto no es de nosotros. La iglesia no es mía, la iglesia no es de Rubén, la iglesia no es de este, la iglesia es del Señor. Y Dios ha entregado a su Hijo, y ese sacrificio produjo algo que es de mucho valor para el Señor y que está en unidad. Atentar contra la unidad es pecar severamente contra el Señor. Contra Cristo mismo pecáis. No estoy hablando aquí de que entonces uno no puede decir nada, no. Estoy hablando, hermanos, que miren, cuando nosotros no tenemos la correcta enseñanza bíblica, cuando ni tenemos ni vivimos la sana doctrina, estamos teniendo un impacto en los demás hermanos de la congregación. Que lastimosamente, una cosa, como yo les decía el martes, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que las personas entienden. Si a mí me separan acá, si yo me paro acá y les digo, hermanos, es que, por ejemplo, no hay que emborracharse, pero después ustedes me ven por allá tomando, ¿qué van a pensar ustedes? Hablo creyentes, para inconversos eso es peor. No, pues que el cristianismo es suave. No, yo puedo seguir en las mismas porque vea. Eso es un ejemplo fuerte, pero si yo me paro acá y digo, no, hermanos, es que esto o aquello, otra cosa que no quiero como enredar el ejemplo, pero miren, hay cosas pequeñas que generan un gran impacto en los demás. Y el tener cosas que no se amolden a lo que la Escritura dice, va a arrastrar a los demás y va a generar un daño. Puede generar daños en la iglesia, puede generar divisiones, puede generar falta de crecimiento, que se entorpezca, que no seamos nosotros hallados entorpeciendo la obra de Dios. Que es que hay algo que es que a mí no me cuadra porque es que en la Biblia yo veo que así, bueno, hermanos, el conocimiento de la Escritura, la teología, todo se hace en conjunto. Ahí está el hermano Rubén, ¿cierto? Pero no es un asunto tampoco entonces no hay que tener cuidado definitivamente con el corazón. Como dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20 al 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia está contigo. Creo que ese es el último versículo de ese libro. Profesando algunos se desviaron de la fe. Solo voy a dejar de pronto de introducción para terminar ahí la última parte. Versículo 7, ¿qué nos dice? Queriendo ser ¿qué? Doctores de la ley, queriendo ser el teólogo del año, queriendo ser el Spurgeon moderno, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Miren, estos pretendían ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni lo que entienden. Hay un peligro tremendo con personas así. Tremendo. Miren, ellos estaban diciendo cosas que ni conocían, no tenían ni idea qué estaban hablando, pero se agrandaban, se enorgullecían, se inflaban hablando,
pensando que sabían o que enredaban, ¿no? Hoy en día eso abunda demasiado en medio del pueblo de Dios. Miren, no todo el que habla de la Biblia entiende la Biblia. Y a veces no todo el que habla de la Biblia y entiende la Biblia no vive la Biblia. Así es, tristemente. No conociendo la Escritura, la utilizaban para impresionar, para discutir, para manipular, pero no para edificar al pueblo de Dios. Y ese tema va muy entrelazado uno con otro. Y aquí quiero dejar la siguiente reflexión. Miren, ellos cómo están utilizando la Escritura. La Escritura, termino con esto, la Escritura estos la estaban utilizando como un medio y no como un fin. ¿Sí notan ustedes la diferencia? Después, si el Señor permite en otra ocasión y nos vemos, seguimos la idea, pero ahí como manera de reflexión. Miren, ellos están utilizando la Biblia como medio para hacerse ver como si fueran maestros y no como el fin de vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo estamos usando la Biblia? ¿Es la Biblia para usted un medio para obtener lo que usted quiere? ¿O es la Biblia el fin más noble para vivir para la gloria de Dios? ¿De qué manera estamos usando la Escritura? Aquí estos la estaban usando simplemente para querer aparentar, para querer ser intelectuales y terminaban enseñando una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con la Biblia. Antes estaban generando problemas, estaban generando tropiezo. Pero de pronto yo también con mis actitudes, de pronto yo también con cosas mías, de pronto yo también con las inclinaciones de mi corazón, subjetivamente no me estoy dando cuenta y estoy utilizando la Biblia como un medio y no como un fin. Por eso el salmista decía, ¿se acuerdan? Examíname, oh Dios, y mírame, examina mi corazón y mira qué cosa, si hay en mí qué. ¿Cómo, mi hermano? Y mira si hay camino de perversidad. Mira, y hay otro también pasaje también que dice de los pecados, ¿cierto? A veces uno no se da cuenta, hermanos. A veces no pongámosle mala intención a la cosa, porque tampoco a veces puede que necesariamente sea así. A veces podemos tener las mejores intenciones, pero podemos terminar como USA. Hay que examinarnos, hay que tener cuidado, hay que ser cuidadosos, ¿no? Esto tiene un impacto eterno, un peso eterno. Esto no es algo para tomarnos a la ligera. Es algo de mucho cuidado. Y por eso el apóstol Pablo encomienda, y no por nada, si ustedes notan la carta, hace un enfoque bien interesante en la manera en cómo se tiene que preservar la doctrina. Lo vimos en el martes pasado. Da instrucciones de cómo es el carácter de los que lideran la iglesia, de cómo es el carácter de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, instrucciones para la vida del pueblo de Dios. Fíjense ustedes todo lo que la carta nos deja. Pero bueno, ya por tiempo me toca terminar, me pasé 5 minutos, voy a orar y terminamos. El hermano Rubén me dice que se queden ahí cierto momento, que se queden un momento, que hay alguna cosa que él va a decir o algún evento, no sé. Vamos a orar. Nuestro buen Señor y Dios, te damos gracias a ti por tu palabra, porque tu palabra, oh Dios, es viva y eficaz, porque tu palabra es más cortante que espada de 2 filos. A ti queremos darte las gracias, Señor, de ti queremos, Señor, depender. Rogarte que tu palabra lleve mucho fruto en nuestro corazón, que podamos considerar atentamente tu ley, que es la única que puede convertirnos a nosotros, Señor. Queremos pedirte, queremos rogarte, queremos suplicarte que pueda ser de provecho tu palabra y que podamos rendir gloria y honra a tu nombre, sometiéndonos a tu voluntad por medio de tu palabra, Señor. A ti queremos orar y te damos las gracias, Señor, por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.